Bienvenidos a Spread the Bars, donde conectamos el mundo a través del arte. Mi nombre es Alejandro Linares, desde Caracas, Venezuela. Y yo soy Daniel Fernández desde Berlín, Alemania. El día de hoy vamos a conversar sobre Kanye West y Donda, el 10º álbum de Kanye West, además del impacto de Kanye West en la cultura hip hop y finalmente nuestra opinión al respecto. ¿Dónde conseguirnos? Estamos tanto en Spotify como en YouTube, Telegram y en Instagram como Spread the Bars. Pueden conseguir en todos lados bajo ese mismo nombre. Y un correo electrónico para que nos puedan contactar de una manera mucho más personal, que es spreadthebar@gmail.com. Ahora, pero ¿quién es Kanye West? Creo que es bastante complicado definir a una persona, definir, poner límites. Y definir a Kanye West creo que comienza a ser mucho más difícil porque necesitaremos una temporada completa o hasta una Biblia para poder describir quién ha sido esta persona y el significado que ha tenido por lo menos en la cultura del hip hop y más recientemente en distintas aristas como la moda o el arte hasta en general. No sé qué opinas tú. Claro, claro, o sea, creo que la palabra Biblia es la manera más perfecta de simbolizar a Kanye West, porque bueno, Kanye West, por lo menos en mi caso, yo siempre lo he visto como una persona que más allá de artista o más allá de creativo, es una persona que, bueno, como veníamos hablando antes, que es honesta, que comunica lo que siente y no importa en qué plataforma se encuentre, ya sea si está en un telecast, luego de un huracán, en no me acuerdo qué año, que dice que, bueno, que George Bush no le importa a la gente de color, o si es en sus últimos trabajos o inclusive en sus redes sociales, es una persona que siempre se presenta como es y para bien o para mal, eso es lo que identifica su marca, por decirlo así, y su personalidad, lógicamente. Y ha sido lo que más ha chocado de su personalidad, porque, o sea, creo que no deja de ser secreto que Kanye es una persona que choca mucho con sus propios fans, que lo pueden odiar, amar, y con gente que sabe quién es, que quizás no lo consume tanto, pero que de alguna forma el sentimiento que tienen hacia él a veces suele ser negativo. Y es por lo mismo que refieres tú, la honestidad que tiene él hasta para consigo mismo, que hace que su ego se eleve un poco, pero que esto también le ha funcionado a él como combustible para generar todo lo que él ha hecho, desde expresiones artísticas en su música y en los diseños que ha hecho con las distintas marcas con las que colabora, hasta el hecho de los negocios que él va generando anualmente. Exacto, o sea, si nos ponemos ahorita a mencionar un par ¿cómo se llama?, de cuestiones que ha alcanzado Kanye, lógicamente lo primero que nos viene a esta conversación es la música, pero lo más cómico es que la música, bajo sus propias palabras, ni siquiera es nuestra opinión, es que la música es lo menos que él hace. O sea, él está más involucrado en negocios, está más involucrado en la moda, en diseño, en muchas otras cosas. Y si la música es lo que él menos hace y lo hace tan bien y con tanto reconocimiento, nos podremos imaginar todas las otras cosas que él ha podido alcanzar a lo largo de los años. Bueno, tanto así que él comienza también su carrera en la presidencia de los Estados Unidos en el año 2019. Entonces creo que es una persona que se ha conformado de distintas cosas, creo que como todos, pero que ha sido tan público y ha sido tan expresivo en lo que conforma su vida, que obviamente nosotros, bueno, no nos ha elaborado una ventana en la que hemos podido ver las distintas aristas que conforman a Kanye West como persona. Pero creo Exacto. que todo esto nos lleva, digamos, todo este recorrido que él hace, todo este camino que él va siguiendo, también nos lleva ahora a lo que ha sido este último álbum que él ha soltado, que ha sido un poco en medio de controversias, en medio de lo que, digamos, ha trascendido de su separación con Kim Kardashian, eh,
Obviamente lo sigue presidiendo la figura de su madre desde el 2007, desde su fallecimiento, y nos presenta finalmente en agosto Donda como su 10º álbum de estudio. Exacto. Creo que cuando hablamos de Kanye West, una palabra que podemos utilizar, que ya hemos utilizado, es la honestidad y bueno, que es una persona artística, pero más allá de la honestidad y el arte, creo que la palabra correcta quizás sería una persona sensible. Sensible no solamente a lo que ocurre a su alrededor, sino también sensible a nivel emocional. Tanto sí que, bueno, hay muchas veces en que sus reacciones emocionales o viscerales o instintivas no son las más idóneas, pero ¿por qué es importante mencionar su sensibilidad? Porque es una persona que desde el fallecimiento de su madre ha tenido una serie de altos y bajos que han marcado tanto su carrera y su vida como la vida de muchas personas. Bueno, yéndonos tan atrás como en la década pasada, cuando él sacó 808s and Heartbreaks, ese álbum en ese momento para mucha gente no fue insignificativo, lo que sea, porque era un sonido que no tenía nada que ver con el hip hop en ese momento. Y hoy en día ese álbum literalmente ha inspirado a toda la nueva generación del rap melódico o toda esta nueva generación eh, de artistas que utilizan la melodía y las emociones para poder comunicarse mucho mejor que a través de un liricismo, por decirlo así. ¿Y por qué menciono esto? Porque dentro de Donda podemos conseguir muchas de estas sensibilidades y de estas evoluciones musicales que quizás hoy en día no vamos a apreciar o no vamos a entender, pero que a medida que pase el tiempo nos vamos a dar cuenta que hay cosas que él hizo acá que van a formar parte de la cultura de una forma o de otra. Por tomar un ejemplo, el hecho de que Kanye West haya utilizado, haya mezclado la música gospel, o para ser más específico, haya mezclado su versión de la música gospel con estas influencias que él ha tenido antes, con distorsiones, con su mismo ego, si se quiere, y buscando una manera de balancear ambas cosas sin perder su identidad. Es un viaje conceptual y artístico bastante complicado que no mucha gente logra. Y a pesar de que Donda no sea el álbum del año o sin importar lo que la gente opine, el hecho de que él haya podido llegar hasta ese punto es importante para él y bueno, para la gente que lo escucha también, porque es no solamente una evolución de artística y de llegar a un punto donde él sienta que está satisfecho con lo que está creando a nivel sonoro, sino también es una evolución de su persona, en el sentido de que si escuchan las temáticas de las canciones que él sacaba en 2004, bueno, por lo menos su primer single, que si no me equivoco es Jesus Walks, él empieza Sí. su trayecto musical hablando de su relación con Jesucristo y el cristianismo en general, y a medida que pasan los años, hay una etapa donde él básicamente no es que se desconecta, sino que se está, bueno, como dice J. Cole, fue, you went the long way, but you went the wrong way. O sea, fuiste un camino largo, pero fuiste el camino contrario. Y nada, ese mismo sentimiento, creo que aquí es donde Kanye West se da cuenta que, oye, quizás tengo que recapacitar y buscar algo que sea más semejante a lo que me inspiró a mí, que en este caso es lógicamente el nombre del álbum y el hecho que nos trae acá, que es la mamá de Kanye West, Donda West, que me parece que usualmente no hablamos mucho de las madres y de los padres y de las familias, por decirlo así, pero en el caso de Kanye West, si no hubiera una Donda West que estuvo justo junto a él durante mucho tiempo y empujándolo a que fuera el mismo y que creyera en sí mismo, no podríamos tener un Kanye West y todo lo que eso afectó a la cultura. De hecho, él mismo decía que su madre era su primera fan. Y cuando Kanye hace la apuesta por pasar de productor musical a rapero, creo que tenía muchos ojos puestos encima, quizás de alguna forma esperando ese fracaso. Y cuando él se refiere a su madre como su primer fan, también su madre es esta persona que lo apoya
y se transforma en su primer manager y que es con la que él comienza a avanzar la carrera. Y es una relación que viene mucho más allá de una relación de, obviamente, de cuando era niño y la forma en que la figura de mamá se transforma en su principal apoyo para guiar la carrera que tenía. O sea, un poco biográfico en su madre, ella creo que era profesora universitaria en la Universidad de Chicago. Correcto. Kanye es una persona que deja la universidad, creo que eso se transformó también en un punto muy álgido en la relación de él con su madre, pero que al final ella se convirtió en una persona que lo entendía y que apoyaba la carrera que él quería comenzar a seguir. Eh, la historia de él con ella no es que concluya, pero sí tiene un punto muy fuerte que es en el 2007, cuando ella muere a raíz de una operación, una complicación que surge quirúrgicamente. Ella fallece y a partir de allí es cuando Kajen también comienza a transitar momentos que comienzan a ser más difíciles para él. Creo que cuando escuchamos los últimos discos de él, las últimas canciones que él ha podido soltar, aunque sean singles, él siempre habla mucho sobre la relación que él tiene con Jesús, con su mamá y con su familia. Y con su familia, claro, me refiero a su esposa, Kim Kardashian, y a sus hijas. Y han sido líneas que han guiado mucho los proyectos de Kanye y que obviamente comienzan a resumirse en lo que es Donda, que comienza quizá a hacer un renacer o un desenlace para él de lo que ha sido lo último que ha sufrido. Exacto, sí. Y bueno, quizás yéndonos un poco más a la parte material del álbum, creo que es súper interesante también cómo Kanye West desde hace un tiempo materializa un álbum, ¿no? Que por ejemplo en el caso de J. Cole que hablamos la semana pasada y el caso de muchos raperos son más, no críticos, pero son más, buscan como que un momento en específico donde quieren dejar su punto claro y luego después de eso se desaparecen y luego aparecen cuando les conviene, pero de resto están como en su propio mundo, mientras que Kanye West es una persona que creo que 24/7 está en los medios. Y lo más cómico es que, o sea, yo por ejemplo, yo tenía un tiempo que estaba como desconectado del Kanye West Universe. Hasta que empecé a ver en redes sociales que todo el mundo estaba hablando de este álbum, de Donda, de tal y qué sé yo. Y yo sin tener ninguna idea de qué iba el tema, de tal, lógicamente sabía la historia, pero no, no quería escuchar ningún tema y nada hasta que saliera. Y aún así era imposible, porque todos los lados, o sea, tú estás en YouTube, estás en Instagram, donde sea, todo el mundo hablaba de la cuestión y era, más allá de un hype, creo que era la emoción de poder escuchar algo que no fuera lo que ya estamos escuchando. Porque esa es la otra cosa de Jay, que todo lo que él hace siempre es como que distinto a lo que ya se está escuchando, a pesar de que él esté tomando inspiración de lo que ya se escucha. Y bueno, y creo que el rollout o la forma de que él sacó este álbum fue bastante no convencional para el público general, pero para una persona que conozca a Kanye West es precisamente algo demasiado Kanye West. O sea, tipo, toda los El altos y hecho de bajos. retrasar el álbum. Exacto, retrasar el álbum como cuántas veces, como 17 veces, una cosa así, ¿no? Es que fue demasiado veces, porque creo que el recorrido de Donda comienza en el 2020, julio del 2020, donde un artista que trabaja con él en una entrevista más o menos anuncia que está grabando y colaborando con algunos stylish para Kanye en su próximo álbum, que ni siquiera tenía el nombre de Donda, o ni siquiera se asomaba que ese iba a ser el nombre. Y luego Kanye por Twitter publica un tweet donde dice que el álbum se va a estrenar tal día de julio, la gente se está vuelta loca hablando ese día, no pasa nada. Eh, Sigue transcurriendo la pandemia, Kanye hace, creo que publica una canción en honor a su madre hasta final de año, y creo que luego a partir de marzo de este año es que se comienza ya a saber un poco hacia dónde comienza a guiar el álbum. Que es eso, un álbum que ha tenido muchas fechas supuestamente de lanzamiento, que ha pasado por varios nombres y que ha tenido, que se ha convertido o que nosotros hemos sido testigos de cómo va mutando el álbum. Un álbum que probablemente comenzó su producción en el año 2019 y que terminó 4 horas antes de que fuese o sucediera la primera listening party en el Mercedes-Benz Arena. Sí, total. O sea,
Yo creo que hay que hacer un episodio aparte solamente del marketing de tanto del álbum como de Kanye West como persona, ¿no? Pero volviendo otra vez a Sí, es la... increíble. Ajá, dime, dime. No, que eso es increíble porque creo que lo que quizás hablábamos un poco ya, o sea, fuera de la grabación de este capítulo cuando nos preparábamos, y es que un álbum de Kanye West no es solamente un álbum, sino que se transforma en un evento cultural. Y es lo que él ha buscado. O sea, un poco también lo que ha hecho Beyoncé. Es que no solamente produzco un álbum de música, sino que este álbum viene acompañado de todo un estilo, de todo un estilo de moda, de todo un estilo de arte, de todo un concepto que voy manejando y que va evolucionando mediante voy presentando el álbum. Y creo que Donda ha sido la máxima expresión de eso, desde el punto, digamos, por ejemplo, cuando uno va a guiar un proyecto o a construir un proyecto, a veces las primeras ideas no te convencen y van mutando y se transforman en cosas distintas, y creo que nosotros hemos sido testigos públicos de que Donda fue eso. Un álbum que ha tenido muchos cover art, muchos nombres, un tracklist que yo, por ejemplo, creo que puede variar, como él mismo hizo con The Life of Pablo, y se convierte en todo un impacto de la cultura pop ya de que un simple álbum de música. Exacto, totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, hablando un poco también a nivel más periférico del álbum, es importante también destacar que si bien está esta parte positiva del álbum, que es toda la inspiración con la mamá y todas estas cuestiones, lógicamente no es un álbum de Kanye West, sino hay otro tipo de controversias que son importantes mencionar para también darle contexto a varias cosas, ¿no? Que por lo menos en el caso de Kanye, él siempre ha tenido desde hace un par de años una cierta rivalidad con Drake, que es otro artista que también tenemos que hablar. Y lógicamente el beef o el conflicto entre Kanye West y Drake va mucho más allá de ellos mismos. O sea, ya estamos hablando de otros nombres como Pusha T y Kid Cudi inclusive, que han sido salpicados por esta cuestión. Y creo que más allá de entrar en la parte fea de todos estos conflictos que al final siempre terminan en cuestiones negativas, lo que me gustaría rescatar de eso es que em, Kanye West posee las cualidades de una persona como todos nosotros que ha pasado por altos y bajos en su vida, por el fallecimiento de su mamá, también por bipolaridad, que es algo que su salud mental le ha afectado desde hace bastante tiempo. Ha pasado por divorcio, ha sido odiado por todo el público desde que pasó lo de con Taylor Swift en 2008 en los VMAs, que le quitó el premio para decir que Beyoncé había tenido el mejor video musical de ese año y nada, él ha pasado por muchas cosas y creo que todos nosotros tenemos a una persona en nuestra vida que ha pasado por al menos una de esas cosas, si no por varias. Y creo que más allá de ver todo esto como algo, como juzgarlo como algo positivo o negativo, o buscar como que, ah, bueno, esta persona no es suficientemente buena porque hizo estas cosas malas, o viceversa, esta persona no es suficientemente mala porque hizo cosas buenas, creo que simplemente es importante rescatar, casi que, bueno, como el mismo Kanye West dice, que todo el mundo es, bueno, citando la parte religiosa de Kanye West, que todos son parte de Dios y que todo el mundo, que Jesucristo ama a todo el mundo, si lo quieres desde el punto de vista religioso, o si lo quieres ver con mi punto de vista, que es que todos los seres humanos merecen amor, sin importar de dónde vengan o qué estén haciendo. ¿Por qué? Porque al final del día uno no conoce la realidad de la otra persona. Y si tú ves a Kanye West en 2008 y lo ves gritando y quitándole el premio a Taylor Swift, tú piensas que este tipo es un jackass, como dijo Obama en ese momento. Pero si entiendes que ese pana había perdido a su mamá, había pasado por un divorcio, estaba pasando por serias situaciones de vida, y ese momento fue un momento donde él estaba incómodo y simplemente quería ser honesto porque todo en su vida estaba como cayendo. Entiendes que es un error, lógicamente, y eso no se olvida, pero hay algo más humano y menos dramático, menos controversial, que es que precisamente el punto de este episodio, que al final del día no estamos hablando de un icono en una computadora, sino estamos hablando de un ser humano que pasa por altos y bajos, que tiene conflictos con otras personas, como es el caso de Drake,
que tenía un conflicto, por ejemplo, con Jay-Z, y al final la segunda canción del álbum tiene el primer verso de rap es un verso de Jay-Z. ¿Y qué simboliza eso? Para una persona que no tenga ninguna idea sobre la historia de Kanye, no significa mucho, pero para una persona que ha estado escuchando Kanye desde hace años y conoce todo el conflicto que él tuvo con Jay-Z, que era como una especie de mentor, pero a su misma vez era como una especie de rival, es un momento muy bonito porque es una materialización del pensamiento de que una persona puede reinventarse y que también puede perdonar y que ambas partes pueden recuperarse. Y bueno, ojalá que algún día eso pase no solamente con Jay-Z, sino con Drake y que todo el mundo realmente llegue a un punto donde entiendan que no hace falta estar peleando para vivir feliz, ¿no? Que es algo que creo que a todos nos ha tocado Sí, dentro de estos años, pues. creo que lo más bonito de ese regreso de Jay-Z, por decirlo de alguna forma, es que fue muy, eh, creo que cerca de lo que fue la fecha de lanzamiento del álbum para el mes de julio de este año, 2021. Creo que se especuló un poco sobre la presencia de él en el álbum, pero me tomó mucho por sorpresa que fuese el segundo track, porque además, si escuchas el álbum Donda en algunos de estos servicios de streaming como Apple Music o Spotify, no te coloca con quién está participando en las canciones. Entonces, es un poco también enterarte tú de sorpresa cuando va entrando las voces en los distintos versos, quién es el que están cantando. Y escuchar a Jay-Z fue como que, wow, esto está pasando en este momento. Y que también esa segundo track significa mucho para el disco porque creo que comienza, de alguna forma te explica toda la narrativa en la que va a consistir el álbum y también se termina transformando en la estética que finalmente Kanye absorbe para que el álbum tenga este color negro y se vuelve como tan pesado en su forma. Exacto, sí. Y bueno, creo que con eso podemos pasar a nuestra tercera como punto, que era el impacto que ha tenido Kanye en la cultura. Y bueno, para esto queremos agradecer a Valerio Terán, que nos mencionó, bueno, primero nuestro primer comentario en el episodio anterior, y que nos comenta que quería que repasáramos sobre cómo el gangster rap es hijo del rap consciente. Entonces, aquí queremos como que conectar un poco esa idea junto con nuestra discusión de Kanye. No sé si quieres Sí, mencionar tú. esto era muy interesante cuando lo estábamos viendo porque tuvimos como que ciertas dudas, pero o sea, si hablamos como una cronología, sí podemos determinar que el rap consciente se empieza a concebir quizás en la década de los 70 y la motivación, lo que impulsaba a este subgénero del rap era el hecho de que se pretendía que las pandillas que estaban en conflictos en Estados Unidos, conformadas por la comunidad negra y la comunidad latina, bajaran las armas de alguna forma o de alguna forma cesar este conflicto y que se entendiera que el rap era una música que buscaba más bien la paz y la conciliación. Entonces, fue en ese momento en los 70, creo que como todos sabemos, el rap comienza a mutar y comenzamos también a tener ya distintas versiones de lo que este género podía presentarnos. Exacto, o sea, ya pasamos de los 70 donde había como que estaba más latente el peace and love de la época de los 60, si no me equivoco. Y luego pasamos a una época quizás un poco más oscura, que es la época del gangster rap, que en pocas palabras es básicamente el reflejo de lo que se vivía en las calles o lo que se vivía en la realidad de esa demográfica que quería expresarse. Y lógicamente para una persona común, esas líricas o esa mentalidad no representaba mucho o no tenía ningún tipo de conexión o inclusive era una especie de escapismo, donde una persona que no estaba relacionada con ningún tipo de violencia podía sumergirse en ese mundo de violencia, de crimen y salir ileso porque no tienes ningún tipo de conexión. Pero para esta demográfica en específico, y digo demográfica porque no es precisamente nada más la gente que rapeaba que vivía esto, sino también la gente que lo escuchaba y que no solamente lo escuchaba dentro de Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo. Que es la razón por la cual
considero yo que el gangster rap creció tanto porque habían muchas personas que se identificaban con este estilo de vida. Y nada, pues cuando tienes ese capacidad internacional es mucho más fácil de popularizar una cultura. Y nada, bueno, venimos del rap consciente donde todo era más como una crítica social, sobre todo constructiva, tratando de mejorar las cosas, a un estilo de rap donde lo que buscabas era más bien sumergirte dentro de tu ego y dentro de tu afiliación, y estar en contra tanto de la banda antagonista, o sea, ya sea si eras de los Crips, de los Bloods, si eras de East Coast, West Coast, dependiendo de dónde vinieras, dependiendo de qué territorio, que inclusive ha afectado a gente como Kendrick Lamar, que bueno, también Valerio lo mencionaba, ¿no? Que si tú escuchas a Kendrick Lamar, tú no piensas que Kendrick Lamar está afiliado o está conectado a las bandas de Estados Unidos, pero en algún momento de su vida él tuvo esta influencia, y quizás si no fuera por esa influencia, y entre ellos Tupac y Biggie y toda esta vertiente, no hubiéramos llegado a tener álbumes como To Pimp a Butterfly, que es básicamente una manera más bonita de poder ver toda esta situación. Pero nada, pasamos al gangster rap y luego llegamos a lo que sería la diversificación del rap. Y este momento lo podemos marcar exactamente en 2007, cuando Kanye West y 50 Cent están lanzando su tercer álbum, y de una manera muy jocosa estaban viendo quién era el que iba a ganar el álbum del año. Y para sorpresa de todos, 50 Cent venía básicamente como que marcando esta imagen del gangster rap a nivel internacional. Y en 2007, a pesar de que él tenía esta imagen y que ya la cultura estaba bastante enfocada en ese aspecto, después de casi 3 décadas, porque estamos hablando de 2007, a pesar de todo eso, Kanye West gana el álbum del año y marca un cambio drástico de la cultura, porque el gangster rap ya deja de ser lo que la mayoría de la gente quiere escuchar, no de manera, no de golpe, ¿no? Sino progresivamente va cambiando, pero sigue siendo un cambio. Y si no hubiera sido por ese momento en específico, y lógicamente no solamente Kanye West, pero muchas personas, pero en específico ese momento que ocurre ahí, no tendríamos artistas hoy en día que sean básicamente completamente ajenos al gangster rap. Desde personas como J. Cole y Kendrick Lamar hasta Kid Cudi, toda esta ola de rap melódico que existe hoy en día, entre muchísimas otras variantes. Inclusive el hecho de construir al rapero como un gángster y transformarlo en un poeta, como era en un comienzo, es una de las cosas que también ocurren gracias a este cambio. De hecho, eh, ahí creo que los mismos Grammy o la misma academia ha pronunciado que ellos creen que este puede ser hasta un reinicio o un relanzamiento del rap, muy marcado por lo que dices, entre comillas, beef que tenía 50 Cent y Kanye West. Algo más como en sentido jocoso o de juego de ellos competir a ver quién podía ver más. 50 Cent venía de liberar todas esas carteleras y creo que la única artista que lo superaba en ese momento era Mariah Carey. Y creo que también veníamos de una pausa que tenía el mismo Dr. Dre, Jay-Z, Nas, y Nas en las aproximadas de esos años había pronunciado una frase que fue un poco controversial, y que el rap había muerto. Entonces, cuando sucede esta competencia entre 50 Cent y Kanye West, la verdad es que lo que hizo fue un resurgimiento del género y lo transformó de una forma bastante especial, porque pasamos de un rap muy gangsta a un rap que era guiado por otras influencias, en el que Kanye West se transforma casi en un rapero alternativo, porque los sonidos que él comienza también a experimentar eh, parecen ser muy nuevos o parecen ser no algo escuchado tradicionalmente en el rap. Eh, y de alguna forma, él también le voz a personas que no participaban en ese juego del gangster. Creo que era una de las cosas en las que más se refiere históricamente a este evento.
obviamente marca una influencia de cómo se construye un álbum y de cómo alguien que participa en una escena rap también puede tener una guía o puede funcionar como guía en la moda. Exacto. Sí, o sea, en pocas palabras, creo que podemos todos estar de acuerdo que Kanye West, más allá de una persona que está ejerciendo como productor musical o a lo mucho productor musical y rapero, es más que eso. Y creo que si nos tomamos el tiempo para reconocer el legado que nos deja Kanye West y que todavía está creando Kanye West, y además reconocemos la parte humana, sensible de él, creo que podemos tener una visión más integral como persona. Y algo que, por ejemplo, la razón por la cual esto es importante es por lo siguiente, porque cuando él estaba en su rally presidencial el año pasado, yo me tomé la molestia de verme todo el rally presidencial de una hora, grabado en un iPhone cualquiera. Y cuando estaba viendo el rally, primero, para dar contexto, las elecciones presidenciales estaba Biden como candidato para los demócratas, Trump como candidato para los republicanos. Y bueno, Kanye West previamente había dado una especie de alianza con Trump durante su mandato, porque de nuevo, dar contexto, él sentía que los demócratas no hacían lo suficiente por las personas de color, y eso era como su motivación, pues. O sea, si no están haciendo lo suficiente, entonces no me interesa. Y nada, lógicamente la visión de Kanye West con Trump era algo que a algunas personas les molestaba, porque Trump no era precisamente el salvador de las personas de color, bajo la vista de por lo menos la gran mayoría de la gente dentro del hip hop. A pesar de que estadísticamente no tenemos un número acá que te pueda decir, tipo, mira, las cosas mejoraron, empeoraron, porque al final del día todo es muy subjetivo en ese aspecto. O sea, hay personas que pueden argumentar que, bueno, bajo el mandato de Trump esto se mejoró, hay otras personas que te van a decir que esto se empeoró. Entonces, para evitar la parte estadística y el juego de culpa, de quién es quién, vamos a enfocarnos como dentro del contexto de Kanye West, ¿no? Entonces, de nuevo, dentro del contexto de Kanye West, los demócratas no están haciendo nada, Trump está haciendo algo, no sabemos exactamente qué, pero Kanye está viendo eso. Y bueno, también cabe destacar que Kanye West no es un político, es una persona que viene del mundo del entretenimiento, y Trump es una persona que viene del mundo del entretenimiento. Entonces, para Kanye, quizás el modelo de una persona del entretenimiento que hace negocios, que llega a ser presidente, es más cercano que el de un político como de parte de los demócratas, o cualquier otro político que no tenga una Por lo menos conexión lo con entiende él. más. Exacto, él entiende más a un Trump que es más cercano a él en su trayecto, que una persona que sea de carrera político. Es importante tener todo eso en cuenta por lo que voy a mencionar. Entonces, nada, en este rally presidencial, los medios sacaron de contexto la parte donde él habla sobre el aborto, porque es cierto que él está hablando de esa parte y rompe en llanto, y tiene un breve episodio donde está llorando y está siendo emocional, pero ¿por qué llega él a ese punto? Si se recuerdan, al comienzo de este podcast estábamos hablando de Donda West, que es su mamá, que fallece en 2007 y que era una parte fundamental de su vida. Y cuando él está hablando del aborto, lo primero que pasa es que él ni siquiera está hablando. Él está preguntándole a la gente o dándole el permiso a la gente para que pueda hablar en el podio, sin micrófono. Eso también es otra cosa, que él quería que la gente mantuviera silencio para que todo el mundo se pudiera escuchar sin necesidad de utilizar un micrófono para tener que sonar más alto que los demás, que también es un dato para entrar dentro de la mente que él tenía en ese momento. Entonces, le preguntan sobre el control natal, y él está hablando sobre cómo él había pensado en abortar a su primera hija, Northwest, cuando él estaba lógicamente con Kim Kardashian, y lo pensó, y ella también lo pensó, pero después de unos 3 meses ellos decidieron tener a su hija, y esa decisión a él le pegó mucho porque su mamá tuvo que defenderlo a él
cuando estaba dentro de sí, porque su papá quería abortarlo. Y él dice, si no hubiera sido porque Donda West luchaba evitó un aborto, no habría Kanye West. Y por ende, es que yo creo que no hace falta abortar, porque tener hijos es algo muy bello y toda la cuestión, y argumenta a través del cristianismo y otra serie de cuestiones. Y lógicamente el argumento de él puede chocar para muchas personas porque está sacando ciertas situaciones donde, por ejemplo, si hay una violación o si hay otra serie de condiciones, podría ser más justificable. Y bueno, dentro de ese diálogo, él invita a una persona a subir al podio que no está de acuerdo con él y que está hablando del aborto e inclusive admite que tuvo que tener un aborto porque no tenía la capacidad financiera de poder traer un niño al mundo y tal y qué sé yo. ¿Y por qué les cuento toda esta cuestión? Porque dentro de ese rally la gente solamente se enfocó de que él rompió en llanto y que habló sobre el aborto y que tuvo un mental breakdown. Eso es lo que todo el mundo sacó de eso. Es más, la gente sacaba memes y se reía del hecho de que él llorara y que estaba en un estado sensible emocional. Pero qué es lo que lleva a ese punto y cómo lo estoy conectando con la otra cuestión? La razón por la cual él lloró es porque estaba hablando de su mamá, que es un punto muy sensible para él, si no, no tendríamos el álbum de Donda y todas las otras cosas que él hace en referencia a su mamá. Y está hablando de sus propios padres que estaban pensando en abortarlo a él. Yo, por ejemplo, mis papás son divorciados y si yo hablo de mi papá, que es la persona con la que no crecí, eso me puede llevar a mí a un estado emocional donde llore. Y me parece que todos los seres humanos tenemos ciertas partes emocionales que nos pueden hacer sensibles y nos pueden recordar que no somos tan fuertes, que todos tenemos vulnerabilidad. Ese fue el caso de Kanye West, es un caso público donde está ocurriendo eso y luego de ese llanto, la gente en vez de decirle cosas negativas, lo estaban apoyando y diciéndole tipo, mira, bro, te queremos, todo va a estar bien, sigue adelante. Y luego de 2 minutos se secó las lágrimas, siguió hablando y todo estaba fluyendo de pinga. ¿Y qué pasa? Después de eso, está hablando con esta chama y él está hablando sobre su argumento y le permite a ella hablar de su argumento. Y él tiene la humildad de decirle a ella que ella tiene la última palabra porque al final del día ella puede representar la opinión de muchísimas mujeres que él no puede representar. A pesar de que al final no llegaron a un acuerdo, sino que cada quien expresó su punto de vista, él le pregunta a ella si siente que pudo expresar lo que quería expresar y si él puede abrazarla. ¿Y por qué quiero destacar este punto para cerrar la parte del rally presidencial? Porque como les estamos diciendo, Kanye West lo podemos ver como un ícono, como esta imagen larger than life, más increíble del mundo, lo que sea, pero también sigue siendo un ser humano. Y es un ser humano que no solamente tuvo la humildad de poder discutir con una persona que estaba completamente en desacuerdo con él, sino que terminó la conversación o trató de terminar la conversación de una manera amigable, sin necesidad de entrar en esta pelea de bien o mal, de si tú estás en lo correcto o en lo incorrecto. Cada quien tiene un punto de vista distinto y lógicamente va a llevar mucho más que una sola conversación para poder llegar a un punto en el medio. E inclusive él admitía que quizás, o no quizás, él decía que la aborción es posible y se puede hacer, pero el aborto, digo, la aborción, el aborto es posible, pero sin embargo, la opción de tener una alternativa para esos niños también es importante. Y ese es el punto que quiero llegar acá, que la gente se llevó solamente el hecho de que él estaba llorando y no el hecho de que él trataba de tener una discusión razonable con un pocotón de gente hormonal que lo que quería era simplemente figurar o decir algo en vez de tener realmente una discusión seria. Y si nos tomamos el tiempo, tanto en el caso de Kanye West, que es un caso menos nocivo para nosotros, pero bueno, si tenemos la oportunidad de en este caso, como en otros casos, de poder realmente escuchar y entender a la otra persona y tratar inclusive de respetar y de llegar a un punto de desacuerdo, pero sin embargo, donde ambas partes pueden respetarse, creo que podemos tener un mundo mucho mejor que en el mundo donde estamos ahora, donde si una persona dice algo que no estamos de acuerdo, inmediatamente los bloqueamos y nos metemos de nuevo en nuestra cámara de echo chamber y nos desconectamos completamente del otro lado.
porque si Kanye West, que es una persona pública, que constantemente le están echando basura, tiene la humildad de poder pararse ahí y discutir con estas personas y terminar inclusive con un abrazo, que es un símbolo, un gesto humano muy vulnerable, ¿no? Porque esa chama a lo mejor podía tener un cuchillo y lo mata ahí mismo y listo, ¿sabes? Y para nosotros es un chiste, pero para una persona pública, ¿cuántas personas públicas no han muerto así? John Lennon, Gandhi, pare de contar de gente que para bien o para mal han terminado de una forma así por culpa de la confianza. Entonces mi punto es que si él puede tener la humildad de poder conversar, no siempre va a poder hacerlo porque no es perfecto, pero si él puede tener esa humildad, ¿qué te detiene a ti y a mí y a todos nosotros de poder tener esa humanidad, esa vulnerabilidad, esa sensibilidad para poder tratar a la otra persona con respeto y hasta con cariño, a pesar de que esa persona nos trate o no nos vea de esa forma? Ese es el punto. Uno de los puntos que resaltaría mucho es el tema de la iconización de Kanye o hasta la forma, el endiosamiento que él llega a tener, la Sí, sí, idealización sí. sobre su persona. Y obviamente con el contraste de que al mismo tiempo él sea tan humano, ¿no? De que lo veamos llorar en una entrevista o en un evento en donde se está tirando, se está lanzando hacia la presidencia, que ame a una mujer, pero al otro día sucede un divorcio y de repente una canción él habla sobre el suicidio y que en algún momento parezca que está arruinado, pero en otro momento parezca que puede empezar. Y yo creo que esto también resume un poco lo que expresa Donda como álbum y que pareciera ser el álbum más Kanye West que podemos tener ahora mismo. Total, total. Y bueno, Entonces también, creo que... Ajá. no, no, tranquilo, termina tú y yo después agrego lo último que quería Sí, decir. no, que, o sea, que creo que respecto a todo lo que se puede escribir o decir o documentar sobre él, o sea, hasta hoy, eh, la verdad creo que nada logra capturar completamente lo que Kanye West es como humano. Y es por lo que decimos al principio, es muy difícil definir una persona porque definir es esencialmente ponerte límites. Y el es una, o sea, ponernos límites a nosotros mismos es complicado y, digamos, ponerle límites a Kanye West parece hacerlo mucho más, ser una persona que él mismo ha expresado que no lo pueden manejar. Entonces creo que todas las historias que pueden circular o pueden tratarse sobre él, muchas veces podemos hasta llegar a considerar que son rasgos exagerados y que a veces esa visión que nos pueden presentar los medios o las narrativas que se arman sobre una persona, en este caso Kanye West, pueden llegar a ser radicalmente o sustancialmente distintas a lo que esencialmente es él y lo que su propia familia o Kim Kardashian como su esposa ha expresado de lo que Kanye es cuando lo conoces de cerca. Entonces, bueno, creo que en ese sentido, él mismo lo dijo en un tweet y es I care, que a él también le importa. Y Donda creo que nos demuestra un poco esta versión de él. Exacto, completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, quería agregar una cuestión con respecto al rally presidencial, es que acá no estamos hablando sobre si realmente es capaz Kanye West en 2020 de ser presidente, o sea, no me malentiendan, tampoco estoy acá diciendo como que, mira, O si sí, estamos de acuerdo con la visión que él tiene sobre política o en temas tan sensibles como el aborto, ¿no? exacto, o sea, esto es más que todo Que solo esto plasmar la es, visión de él. exacto, esto es más que todo una parte, si se quiere, humanizar a la persona y no tanto la parte objetiva del debate, porque lógicamente eso requeriría muchísimo más tiempo que el que estamos invirtiendo en esto aquí. Pero sí, de verdad que Kanye West es una persona y eso creo que es lo más importante que hay que recordar. Puede ser un artista, puede ser lo que sea, pero antes de eso es persona y no podemos olvidarnos de eso, tanto de él como de la gente que tenemos a nuestro alrededor y de la gente que veremos en el futuro, porque nuestra historia humana y en nuestra sociedad todavía no acaba, a no ser que nos acabe el virus o nos acabe lo que sea. No, y bueno, yo creo que Kanye, a ver, como ha sucedido con otros candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, que luego terminan siendo presidentes, el caso del mismo Donald Trump, del actual presidente Biden, creo que Kanye también, bueno, digamos, tiene un camino que él mismo tiene que formar si esa se transforma en una meta real o importante para él.
Pero creo que también yéndonos un poco más hacia Donda, ¿qué te parece? O sea, en esencia, ¿qué te pareció como que este álbum y cuál es esa recomendación que tú nos puedes decir que puede entrar en estas recomendaciones para la semana? Oye, papá. El álbum, o sea, primero con respecto al álbum, me parece que es una especie de álbum espiritual para mí. ¿Espiritual en qué sentido? Porque quitándole el vocablo religioso que utiliza Kanye West y compañía, ¿no? Refiriéndose al cristianismo y este paralelismo entre el cristianismo y su propio camino, creo que todos podemos estar de acuerdo que la espiritualidad que se siente, sin importar cómo la verbalices, sigue siendo una sensación bonita, ¿no? Y eso es lo que yo sentí con este álbum. O sea, hay una espiritualidad desde el comienzo hasta el final que para mí es casi que no una tragicomedia, pero empieza desde un punto de vista bastante oscuro y poco a poco va alcanzando la luz. Y bueno, creo que inclusive, si no me equivoco, en los listening parties él lo representaba gráficamente casi que levitando o algo por el estilo. O sea, Sí, es que cuando, o ujú, sea, por ejemplo, nos podemos centrar en el sonido del disco, digamos, quitando el primer track, que es Don't Dashant, ujú, a partir del segundo con Jay-Z, son sonidos bastante pesados y sí, que luego va mutando y lo comienzas a sentir más quizás cuando comienzas a pasar, no sé, quizás el track 12, el 13 y ya estás llegando al 20 y comienza un sonido mucho más gospel, un sonido quizás mucho más secular que eh, nos va a recordar sus álbumes anteriores. Y sí, es algo que comienza muy oscuro, muy cargado, con sonidos de mucho rock, pero que luego va también mutando y creo que es lo que él nos quería mostrar o ese camino que él nos quería enseñar. Y sí, de hecho, en una Listening Party creo que él lo graficó en un ascenso hacia las alturas. Bueno, obviamente hacia el cielo, pero creo que digamos, cometí este error porque también quería significar que el ascenso no era como que hacia la luz, sino que también él se perdía entre la oscuridad. exacto. Sí, y bueno, como hemos dicho anteriormente, o sea, si ven, literalmente observan la discografía de Kanye West, podrán darse cuenta que él pasó de llamarse Jesus, literalmente, a Jesus is King y bueno, finalmente Donda. O sea, él llegó hasta el apogeo del ego, donde él se vanagloriaba de todas las cosas que había alcanzado y poco a poco va trascendiendo a pensar más en su mamá y en su familia que en sí mismo. Y eso sonará muy simple y muy come flor, si se quiere, pero al final del día, si no tenemos una familia fuerte, y familia en el término más laxo, o sea, estamos hablando de amigos, estamos hablando de personas con que compartimos tiempo, si no tenemos esa sensación de familia, a veces nos perdemos porque no tenemos un grupo social, no tenemos una conexión social que nos mantenga en la tierra, por decirlo así. Y creo que esa vibra es lo que me transmitió este álbum. Ahora, con respecto a las recomendaciones o con respecto a las canciones que yo sacaría de ese álbum, que diría a la gente que escuchen, una canción es Heaven and Hell, que es básicamente la versión gospel de Power. Los que conozcan el álbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy, conocerán la canción de Power, que es tipo, es literalmente es como un superhero soundtrack. O sea, tú escuchas eso y te sientes como que estás entrando a una película de Marvel. Bueno, Heaven and Hell es como si estás entrando a una película de Marvel, pero estás en una iglesia, básicamente. Es una mezcla bien interesante. Y a pesar, bueno, también otra cosa que también me gustaría destacar es que a pesar de que practiques o no practiques el cristianismo, creo que si te conectas a la parte espiritual del álbum, eso te puede hacer sentir a ti lo que quizás Kanye West sienta a través del cristianismo. Y creo que si nos conectamos a la parte espiritual, que es más universal, entre los seres humanos, a diferencia de enfocarnos demasiado en la manera como cada persona expresa esa espiritualidad, es una experiencia mucho más enriquecedora. Y la otra recomendación que quería dar del álbum es la canción Come to Life, que es creo que la penúltima, sin contar las bonus tracks.
que es una canción muy bonita porque él dice una frase que probablemente falle el parafraseo, pero él dice que tenía bastante tiempo sin estar en esta altitud, que eso lo puedes tomar agarrando el inglés, ¿no? Puedes tomarlo como que estaba en una sensación de felicidad tan alta que, bueno, tiene bastante tiempo sin sentirse tan feliz en ese sentido, o puedes tomarlo también en el sentido literal de que tenía bastante tiempo sin estar en esa altitud, que era lo que mencionábamos de llegar al cielo, por decirlo así. Entonces, creo que, bueno, por lo menos cuando yo escuché Come to Life la primera vez, casi que lloré, porque de verdad que, sí, o sea, de verdad que después de pasar por tantas trials and tribulations, por tantos rollos que ha pasado él y ver que poco a poco se va acercando a su idea de ser feliz y de estar balanceado, eso es algo que creo que todo el mundo, a mí me gustaría que todo el mundo pudiera alcanzar eso, sin importar cómo eso sea para cada quien, ¿sabes? A lo mejor para el caso de él es yendo a la iglesia todos los domingos y estar con su grupo y tal y qué sé yo, y si eso es lo que lo hace feliz y no hace daño a nadie, de verdad que sería bonito que lo alcanzara y que todos lo alcanzáramos en general. ¿Qué opinas Nada, tú? ¿Qué te dio Donda y cuáles son las canciones o la canción que te pegó? yo creo que fue mucho más, probablemente mucho más simple en ese sentido porque yo me quedé con casi que con los dos primeros tracks. A ver, el primero que, Don the Shad, que es un track en el que se repite, creo que 52 veces el nombre de su madre, Donda, a través de diferentes tonos, cadencias y patrones. Un poco lo que se ha hecho en este track es que fue construido en base a cómo fueron los últimos latidos del corazón de la madre de Kanye, entonces claro, se transforma en, en un tema con demasiado significado, pero que es un tema que también funcionó de base para samplear otras canciones que van conformando el álbum. Entonces creo que entender eso y escuchar esa primera canción que de alguna forma te empieza a inducir a lo que es el concepto como un mantra, fue algo que me llamó mucho la atención, creo que me quedé muy pegado con eso. Luego con el segundo track, Jail, con Jay-Z, como he dicho al principio del episodio de este podcast, es porque no esperaba que Jay-Z participara, o por lo menos su participación fuese en un segundo track. Creo que a veces yo me quedo un poco con el hecho de que, no sé, los mejores o de alguna forma los tradicionales siempre van estando a mitad o hasta el final del disco, como dejando lo mejor para el final, pero GC entra de una vez en este segundo track. Y creo que también ellos dan como alguna especie, si bien hablan sobre su vida, sobre a veces cosas oscuras, la separación que Kanye tiene, hablan sobre el matrimonio y quizás algunas contradicciones en su misma persona, ellos también hacen ciertos guiños y parece que asoman el hecho de que ellos puedan colaborar en un futuro proyecto como ya habían hecho antes. Entonces creo que estos tracks son los que me llaman la atención. El primero con, digamos, con muchísima, como el ojo puesto allí, porque creo que es un ritmo que vamos a poder notar en los siguientes samples de las siguientes canciones. Exacto, sí. Entonces, bueno, creo que para ir cerrando, bueno, otro detalle aquí, un breaking news, es que vamos a crear una playlist en Spotify con estas recomendaciones, y bueno, con todas las recomendaciones que hagamos al futuro. Así que, bueno, para el momento en que esto salga, esperemos que tengamos esa playlist lista y la ponemos en las notas para que la puedan escuchar. Y bueno, sin más que añadir, antes de recordarles nuestras redes, queremos de nuevo agradecerles por su tiempo, por escuchar este episodio un poco más extendido, pero creo que es justificado por la temática que estamos tocando. Y bueno, el recordatorio es que sean amables con todos, porque no saben lo que cada persona esté pasando y que nadie es perfecto, pero podemos buscar las cosas que nos unen y estar en desacuerdo de forma saludable sin dejar de respetar al otro. Dari, gracias por estar otra vez estemos juntos en este episodio. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. Para nosotros es un placer hacer esto, ya que forma un ejercicio y una excusa para reunirnos, hablar de algo que nos gusta, que es la música, y entender mucho más a los artistas que seguimos, lo que hay detrás de sus obras, los humanos que ellos forman y los caminos que ellos también están siguiendo. Recuerden que estamos como Spread the Bars en todas las redes sociales, estamos tanto en Spotify como en YouTube, en nuestro canal en Telegram, vamos por allí a compartir noticias, nuestra
playlist que vamos a armar para que vayan también escuchando las recomendaciones que vamos haciendo en cada uno de los episodios. En Instagram como una galería visual en lo que vamos a intentar expresar también a través de los colores o del arte que estos artistas van diseñando para sus distintos proyectos, nosotros hacerles un tributo. Y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio de Spread the Bar. Exacto, perfecto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y hasta el próximo lunes.